nosotros? ¿Qué ejemplo le podemos dar a otra persona? ¿Qué ejemplo le estamos dando a otra persona? Vean 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículos 7 y 8, por favor. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pero nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ustedes. El ejemplo que dieron, el ejemplo que damos cuando venimos a la iglesia, que otras personas estén poniendo sus ojos en cada uno de nosotros, están tratando, te voy a decir, hay muchas personas que se apoyan, aunque ustedes no lo crean, se están apoyando en cada uno de ustedes. Hay personas que nos miran constantemente. ¿Por qué fulanito está así? ¿Por qué fulanita está así? El ejemplo. Hay algo que tiene que distinguirnos a cada uno de nosotros. Lo que significa ser un seguidor de Cristo debe saber sufrir para nuestro Señor, debe saber que amamos a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Mis hermanos, ¿te imaginas tú? Dice que un fósforo enciende un fuego en un bosque. Si nos ven a nosotros desanimados, ¿qué creen ustedes cuando pegue la fuerza? Pero si vemos a un hermano o una hermana que está siendo golpeada fuerte, miren, les voy a decir una cosa, el miércoles para mí fue una bendición. Estaba saboreándome el miércoles como ustedes no se imaginan. Yo llegué a la casa y le dije a Dina, no sabes qué linda que estuvo la reunión de oración el miércoles. Escuchar testimonios, un testimonio atrás de otro, esto, y de ver, mis hermanos, el ánimo, cómo inyecta ánimo. Algo que tenemos que notar es lo siguiente: Pablo tuvo que tratar con judaizantes y toda la enseñanza errónea que ellos tenían. Va primero a la sinagoga, le está explicando de Cristo Jesús, pero hay algo que tenemos que ver, que tuvo que tratar con los griegos que estaban saliendo del paganismo. Y allí está Pablo, entre un grupo y el otro. Está Pablo tratando de darles ejemplo de lo que es seguir a Cristo Jesús. Está trabajando duro para enseñarles sana doctrina. Está trabajando duro para compartirles lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Sabes? Cuando Pablo está escribiendo esta carta, ni Pablo, ni Timoteo, ni Silas estaban allí. Y sin embargo, Pablo está contento de escuchar buenas noticias de esta iglesia. Una iglesia bien unida, trabajando para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Una iglesia en medio de una sociedad pagana. Pero allí estaba trabajando y allí se estaba manteniendo. Ahí se estaba manteniendo. ¿Sabes? Lo más lindo que yo puedo ver de estas iglesias que estaban respetando a Pablo. ¿Sabes que Pablo no tuvo que defender su apostolado a esta iglesia? En las otras cartas decían, ¿quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? Y Pablo tenía que explicar su apostolado, que era tan importante como los otros. Sin embargo, con Tesalónica no les tiene que explicar con respecto a su apostolado. Y lo lindo de todo es que las otras iglesias le tenían que decir apóstol Pablo, pero aquí en la iglesia le dicen nada más que Pablo. Una iglesia tan joven pero tan madura en muchos aspectos. Una iglesia que estaba aprendiendo por medio de las pruebas. Es la iglesia en Tesalónica. Vayamos al capítulo 2 y versículo 14 de 1 Tesalonicenses, por favor. Vean lo que dice allí. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Se dieron cuenta de lo que estaba Pablo diciendo? Lo que pasó en Judea, la iglesia allí en Israel, perseguido por los judíos, por el Sanedrín, por los fariseos, dice, ustedes han padecido de los de su propia nación de la misma manera. Siguen adelante, una iglesia que está siguiendo adelante. Una iglesia
iglesia en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Nos dice allí en el Señor. Ahora, ¿qué es esa palabra allí? En la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes vean en esa palabra Señor, mis hermanos, hay algo que tenemos que distinguir bien, lo que significa estar bajo el señorío. Está hablando, cuando hablamos del Señor, estamos hablando que Él es dueño, estamos hablando de que Él es el creador de todo. Esta iglesia se estaba sujetando al señorío de Cristo Jesús. Es el Señor. Y cuando estamos hablando de que es el Señor, no es que yo le digo, mira, tienes que hacer esto de esta manera, este versículo, Señor, la verdad que yo no sé para qué lo pusiste aquí en la Biblia, porque yo no estoy muy de acuerdo, te quiero dar algún consejo de cómo tienes que escribir tu palabra. Esta es una iglesia que está diciendo, dijo, hago. No solamente eso, está hablando de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Jesús, que quiere decir Salvador, Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Y hay algo tan hermoso que cuando Dios gobierna la iglesia, la paz de Dios va a estar allí. Pues dice, gracia y paz sean a ustedes. La gracia de Dios y la paz de Dios está en esa iglesia. Y qué maravilloso que es esto. ¿Sabes por qué? Porque los hechos revelan la fe. Los hechos revelan la fe. ¿Sabe lo que dice Santiago 2:17? Que la fe si no tiene obras, ¿está qué? Está muerta. La fe sin obras está muerta. En el versículo 14, Santiago 2 dice, pregunta Santiago, ¿tiene fe? En el versículo 18, Santiago dice, muéstrame tus obras. ¿Tienes fe? Quiero verlas. Quiero ver la fe tuya. Quiero que me lo muestres. Quiero que se tiene que ver, porque hay algo que tenemos que entender. Fe siempre se va a inclinar hacia la obediencia a Dios. Fe requiere obediencia hacia la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa, cuando Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y fe entró en acción y vemos a Pedro caminando sobre las aguas, ¿no es cierto? Pero cuando Pedro se empieza a hundir, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Mis hermanos, requiere fe para caminar por el medio de un mar que se abre en tierra seca. Requiere fe porque uno dice, no, qué fácil, es tierra seca. No, pero espérate un momentito porque están dos columnas de agua que eso se puede cerrar en cualquier momento y nos puede aplastar, pero uno va caminando y va diciendo, mira. Pero estaba caminando por fe hacia el otro lado. Porque saben que es este Dios que está deteniendo las aguas y por viento seco secó la tierra para que aquella nación pudiera tener ese caminar. 1,5 millones de personas, mis hermanos, caminando por ese lugar. ¿Te imaginas tú? ¡Qué gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí. Una iglesia que se distinguía por tener frutos. Verdadera fe es evidencia por la producción que tiene. Tiene fe. Quiero ver tus obras. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta de una cosa, no importa cuánto esfuerzo tenga que hacer, lo que estamos interesados más bien es en el resultado. ¿No es cierto? Para todos aquellos que están en el ministerio, no importa cuánto esfuerzo sea, el asunto es ver el resultado final, es decir, ¿qué es lo que el hermano o la hermana o aquellas personas que vengan a la iglesia, qué es lo que van a ver? Hay mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo, requiere compasión, requiere paciencia, requiere lo que es mostrar el amor y de decir, quiero ver en mi hermano, en mi hermana, quiero ver en los niños, quiero ver en los jóvenes, quiero ver en las hermanas, quiero ver en los hermanos, ¿qué cosa? Quiero ver en los matrimonios. Lo que es lo siguiente, no importa el esfuerzo que tengamos que hacer, pero estamos más bien interesados en el resultado final. ¿Cuál es? Niños que están creciendo sanamente, conociendo la palabra de Dios, jóvenes que se están preparando para que cuando salgan a la sociedad sepan lo que tienen que hacer.
Mujeres que saben tomar su lugar, su posición, hombres que sepan reconocer que Cristo es el Señor y que tienen que trabajar como Cristo amó a la iglesia. Dice allí, dice el hombre, el marido tiene que amar a sus esposas. Dice, hermanos, no se nos hace difícil, se nos hace fácil porque Cristo es nuestro Señor y hacemos lo que requiera con tal de que vamos a empezar a ver el resultado. La labor es simplemente mostrar lo que nosotros sentimos por Cristo Jesús. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, le dice esto en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra constriñe? Si quieres, vete a 2 Corintios 5 y versículo 14, te voy a decir lo que esa palabra constriñe es. Escríbelo ahí al ladito para que, pues, algunos dicen, no, que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Ay, no sé, pero nos constriñe. Esa palabra quiere decir que nos obliga a hacer algo, nos está controlando. El amor de Cristo nos controla. Es lo que Pablo está diciendo a aquella iglesia. Es la fe que obra por amor, es la marca del cristiano. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Estamos dispuestos a entender nuestro llamamiento, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Es el deseo de cumplir todo propósito de bondad. Fe que trabaja es una fe que produce. Fe que trabaja es una muestra de amor hacia Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, sean celosos de buenas obras. Ocúpense en buenas obras, no estén sin hacer nada. Pablo le escribe a Timoteo, le dice que hay una corona de justicia preparada para todos aquellos que aman su venida. Esta es la fe que vence al mundo, es la fe que persevera, es la fe que vence a las cosas del mundo. ¿Sabes por qué? Por ser hijos de Dios empezamos a mirar cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Que Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo reciban toda la honra y toda la gloria, no nosotros, que Él la reciba completamente. Y la fe motivada por el amor, ¿quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Yo sé que lo he dicho hace un tiempito atrás, pero quiero refrescar la memoria para todos aquellos que han estado ese día en Juan capítulo 4. Yo quiero que ustedes vean esto, Juan 4, versículo 4. Hay unas palabras tan importantes aquí. Fe en acción produce. Y yo quiero que ustedes vean una cosa, aquellos discípulos necesitaban ver y escuchar a Cristo Jesús en acción. Estamos viendo que Jesucristo quiere pasar por Samaria. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque eran mitad judíos, estaban mezclados con los gentiles, y para el judío no había nada peor que una mezcla. Ellos no consideraban que Samaria, los samaritanos, eran parte de Israel. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice aquí a nosotros, con ese racismo, con ese desprecio que había entre uno y el otro, vean las palabras que dice aquí Juan, capítulo 4, verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¡Wow! Hacía falta que fuera a Samaria. Era indispensable, tenía que suceder que él pasara por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer, ¿se acuerdan ustedes que estaba en una gran necesidad? Cristo dice, me es necesario porque me voy a sentar en este pozo de agua y va a venir una mujer y vamos a tener un encuentro, y aquella mujer, yo voy a tener contacto con ella para hablar con ella porque tiene una gran necesidad. Aquella mujer estaba, aquí en Samaria es donde se debe adorar a Dios. No, le dice mujer, tranquila, porque va a llegar el día que no va a ser ni en Jerusalén, ni va a ser en Samaria. Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces el Señor se dirige, mira, veo que estás sedienta. Si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y él te daría aguas en el cual vas a tener vida eterna. Aquella mujer estaba, mis hermanos, estaba desesperada, no tenía, emocionalmente estaba descontrolada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dijo, trae a tu marido. Y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es. Aquella
mujer estaba mal emocionalmente hablando, no podía. Estaba en búsqueda, se pueden dar cuenta que se casa una vez, se vuelve a casar de nuevo, se vuelve a casar de nuevo. Y allá está Jesús, me es necesario pasar por Samaria porque aquella mujer necesita escuchar el Evangelio. Y aquí lo vemos a Cristo Jesús. Los discípulos están impresionados, está hablando con una mujer. ¡Oh! Y encima samaritana.